Muy buenas tardes con todos ustedes, una vez más aquí desde Pregúntele al Doc, bienvenidos. Antes que nada quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que hemos recibido con sus mensajes, con sus buenos datos en relación a mejoras del programa y por sobre todo con sus preguntas. Vamos a intentar en el espacio que tenemos el día de hoy en nuestro segundo programa de lograr contestar la mayoría de las principales preguntas que ustedes nos hacen. Recuerden que esto es el programa, eso es un formato totalmente nuevo, directo de ustedes hacia mí, con preguntas sobre lo que ustedes necesitan saber sobre sus enfermedades. Hemos encontrado que han habido algunas preguntas asociadas al tema de una situación que mucha gente dice que es un mito, que no existe. Es el tema de la prediabetes. Por eso vamos a darle un pequeño espacio a esta situación para explicarles aquí en maxtvonline.com y en el Pregúntale al Doc de Ecuador para el Mundo, realmente si esto es un mito o es una realidad. A las 5 o 6 personas que nos escribieron sobre el tema, permítanme explicarles lo siguiente. Lamentablemente nos habíamos equivocado y habíamos hablado solo sobre la enfermedad conocida como diabetes, que es una situación que aparece a partir de que tú tienes un nivel de azúcar de 126 en sangre en ayunas. Pero nos habíamos olvidado de la historia natural de la enfermedad. Y la historia natural de la enfermedad es la elevación del azúcar. Y nosotros definimos elevación del azúcar a partir de que tienes más de 100 o igual a 100 de azúcar en ayunas. Y de eso se había hablado muy poco. Durante los últimos 5 años, especialmente durante el último año, ha habido un boom en relación a este tema y ha generado toda una campaña, especialmente en países del norte, hacia la prevención de esta situación. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es tener el azúcar más elevada de lo normal, pero no lo suficientemente elevado para llegar a diabetes. Si es una condición que debe tratarse, si es un diagnóstico médico y si debes consultar con tu doctor, porque él debe ayudarte a cambiar tu vida. ¿Cómo hacerlo? Muy simple. Primero que nada, si eres un individuo de alto riesgo, ¿quiénes son las personas que tienen riesgo de tener prediabetes? Mayores a 30 años, sedentarios, personas obesas, personas que tienen trabajos de más de 12 horas continuos en el mismo lugar, personas que tienen antecedentes familiares de tener diabetes, personas, mujeres con sobrepeso, multíparas o que han tenido ovario poliquístico y que conjunto a todas estas circunstancias tengas que hacerte un examen en ayunas, una sola vez, ayunas verdadera de 12 horas de azúcar. Si ese valor es mayor a 100, es necesario que pongas una alerta en tu vida porque tienes prediabetes. La diferencia con la diabetes es que esto, si se diagnostica y se trata con la persona adecuada, puede ser curada y tú puedes volver a la normalidad y evitar una enfermedad posterior. La clave es que no da síntomas. Lamentablemente, la prediabetes no da síntomas y ocurre durante 10 o 15 años. Hemos preparado algunas figuras que nos van a ayudar a entender más que nada cuál es la diferencia de vivir en riesgo, de no vivir en riesgo. Y básicamente es estilo de vida. Y cuando uno dice estilo de vida y va al doctor, casi siempre nos dicen no coma azúcar y haga ejercicio. Y se acabó la indicación. Aquí en Pregúntale al Doc queremos hacer las cosas diferentes. Y queremos mostrarles de una manera muy práctica qué es lo que no se debe hacer. Si bien es cierto, el tener diabetes genera la necesidad de que tú dejes de consumir azúcares simples. El no tenerla y abusar de comida como las que vemos en pantalla
ricas en azúcar, ricas en grasas, que de alguna u otra forma tengan porciones muy grandes y que sean hechas en aceite, conllevan a más riesgo de tener aumento de peso y obviamente también de que el páncreas, que es un órgano que produce insulina para controlar el azúcar, esté constantemente gastándose. Entonces, ¿cuál es la clave? Primero que nada, disminuir frituras, disminuir comidas rápidas, disminuir gaseosas en el día a día de tu familia, porque no eres solo tú. Cuando tú compras estos tipos de sustancias, los haces que toda tu familia los consuma y todos entran en riesgo. Por ejemplo, las frutas. Existen frutas que tienen alto contenido de azúcar o de un índice glicémico alto, que son las que están rayadas con X en pantalla, y hay frutas que tienen bajo índice glicémico. La clave no es tomar jugos, la clave no es tomar batidos, la clave es consumir frutas de manera natural en pedazos grandes, acompañado de porciones de vegetales que de alguna forma cambien el estilo del plato. Los ecuatorianos tenemos una comida sabrosa, buenísima, y nos encanta. Tenemos arroz, papa, yuca, verde, pan, tallarín, y recordemos que son válidas nutricionalmente. El problema está en que en nuestro país acostumbramos a combinarlas, y combinamos arroz con puré, tallarín con arroz, o por ejemplo el encebollado. Tienes ahí yuca, verde y pan, si no, no es encebollado. Entonces, son cosas que en la práctica del día a día son excesos de carbohidratos complejos. Nadie quita que una alimentación sana tenga que tener carbohidratos. El problema es la cantidad y el exceso. Entonces, en una mano, aquí en Pregúntale al Doc, queremos enseñarte a cómo hacer las cosas bien. Primero que nada, si tú coges tu plato, divídelo en dos y la mitad del plato llénalo de vegetales. ¿Cuántos vegetales? Lo que te entre con las dos manos. Por otro lado, ¿qué vegetales? Los que tú quieras. El color que quieras, la cantidad que quieras y de la forma que quieras. Entre más consumas y más variedad haya, va a haber más cantidad de vitaminas, va a haber más cantidad de minerales y va a haber más cantidad de fibra. La otra mitad del plato, hazle una línea imaginaria y divídela en dos. Entonces ahí vamos a escoger al carbohidrato. Y está perfecto. Puede ser arroz, puede ser papa, puede ser yuca, puede ser verde, puede ser pan, puede ser tallarín. Lo que no puede pasar es que los combines. Y la porción debe ser el tamaño de tu puño, no del mío, de tu puño, para que de esta manera tú decidas cambiar. Cuando te enfrentes a un plato de comida que te sirven porque estás en una reunión o porque te invitan en un lugar, haz un puño. Y recuerda que la cantidad de carbohidratos que debes consumir es eso, un puño. Por otro lado, viene la proteína. Nunca debe faltar. En Guayaquil estamos cerca de la costa, a pesar de que en la sierra también tenemos acceso muchísimo a nuestros diferentes frutos del mar. Pescado y pollo deben ser nuestros principales alimentos. Las carnes rojas se pueden consumir 2 veces por semana. Recordar que el tamaño de la porción es el tamaño de la palma. Entonces, ya cogimos carbohidratos con un puño, vegetales con 2 manos y ahora con la palma la cantidad de la proteína. Y de esa manera vamos formando nuestro plato. Y acompañándolo con el líquido vital que corre en un 65% en nuestro cuerpo. Se llama agua. No nacimos tomando jugos, no nacimos tomando gaseosas, no las hagamos parte de nuestra vida. Y por sobre todas las cosas, no las hagamos parte de la vida de nuestros hijos. El consumo de agua debe ser parte de todos los días, 8 a 10 vasos diarios, y al lado de eso, la porción de frutas, con pedazos grandes para que mastiquemos, nos dé la orden al cerebro de que entramos en saciedad y finalmente nos dé fibra, porque la fibra nos moviliza el intestino.
Yo con eso quiero contestar a esas preguntas que teníamos en relación a la prediabetes. Y sí, no te preocupes, no es algo malo tenerlo, tampoco es una sentencia, al contrario, es la posibilidad de cambiar tu vida y de tener un cambio en el estilo de vida verdadero. Otra cosa importante que está en pantallas es controlarla. Mucha gente tiene terror a saber si tiene un problema o no. Entonces, ¿qué esperan? Enfrentémoslo. Hagamos un control. Hagamos monitoreos de azúcar. Y de esta manera sepamos la verdad. Solo ustedes hacen el cambio a través de su conducta. En un rato más regresamos y seguimos sobre estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en vivo. Qué buen programa, ¿cómo lo Excelente, sentiste? me encantó. Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. Yo tengo un montón de mensajes. ¿Y tú? Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, Bien. que también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. Imagínate. Me encanta. ¿Y tú? ¿De qué quieres que hablemos aquí en Médico Online y Max TV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausia de mi marido les puedo hablar yo. Hemopack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número 1 es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les voy a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Bueno, procedemos a retirar la tapa de seguridad. Retiramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a desenroscar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado y listo. Una vez que la tenemos comprada y la cambiamos, la ponemos y volveremos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Pregúntele al Doc a través de maxtvonline.com de Ecuador para el mundo. Es importante recordar que hemos mantenido hoy en un minuto 5 explicaciones diferentes con respecto a qué es la prediabetes. Primero, si existe, es real, no es un mito. Segundo, sí se puede curar. Es decir, podemos llegar definitivamente al cambio. Tercero, hay que cambiar nuestro sistema alimenticio, disminuir el consumo de carbohidratos, disminuir el consumo de grasas y aumentar el consumo de frutas, vegetales y agua. Cuarto, me olvidaba y era extremadamente importante la actividad física. Caminemos, hagamos el cambio, dejemos por un momento de pensar en los demás y pensemos en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Dando un momento a nuestro cuerpo y activándolo. ¿Y cómo lo activamos? Caminando. Tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? 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 Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está le usted? va? Gracias por llamar. Un gusto. Doctor, quería comentarle que desde hace unas semanas, yo estuve jugando vóley y me he
doblado el dedo, uno de mis dedos, el anular, y el dedo continúa inflamado. Se bajó un poco la inflamación y me dolía menos, pero a veces cuando estoy tecleando en el trabajo, me sigue molestando el dedo. Hay movimientos que no puedo hacer bien. Contéstame la palabra clave. No fuiste el médico, ¿no, verdad? No. Ok, te entiendo perfectamente lo que me acabas de decir. Okay. Y déjame primero decirte algo, y eso es súper común. Nuestro tejido óseo, que son los huesos, están también protegidos por ligamentos. Y los ligamentos, si hay una forma fácil de explicarla, es esas sustancias que a veces usaban cuando eran jóvenes y jugaban al elástico. Esos son los ligamentos. Cada articulación está unida a través de ligamentos. Cuando uno tiene un esguince, que es lo que tú tuviste, es decir, haces un movimiento inadecuado, ya sea hacia adentro, hacia afuera de la articulación, se estira de una manera inadecuada el músculo. Y al estirarse de una manera inadecuada el músculo, automáticamente se hiperextira. Entonces, en vez de hacer este movimiento correcto, lo que hace es estirarse demasiado. El problema es que cuando tú no acudes al médico y no descartas la lesión, al día siguiente amaneces con hinchazón, que se llama edema del tejido blando. Muchas veces hemos visto, especialmente a quienes los que les gusta jugar pelota, que tienen los esguinces, se doblan el pie y como están calientes siguen jugando y no sienten nada, y al día siguiente ven un poco de un color morado alrededor de la articulación. Es porque ha habido inclusive ruptura de las fibras musculares y inclusive puede ser del ligamento. Por eso mi recomendación es la siguiente. Primero, tiene un esguince en etapa aguda que tiene que ser tratado. Necesitas inmovilizar la articulación y descartar que no haya una lesión. Muy probablemente, por lo que me dices, es un esguince grado 1. Pero sí es importante que el médico especialista te lo descarte, que te haga la inmovilización para que esos tejidos reposen y no te pase lo que te está pasando ahora. Que cada vez que quieres hacer actividad con tu dedo, el simple hecho de moverlo genera que se inflame y al inflamarse hay problemas. Entonces, ese es el cambio. Confiar y preguntar. Perfecto. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias, doctor. Feliz tarde. Tenemos un mensaje. A ver, lo leo. Hola doctor, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Tengo fuerte dolor en el pecho y me duelen las costillas y el corazón lo tengo un poquito hinchado. Gracias. A ver, todo dolor de pecho, hasta no demostrar lo contrario, tiene que ser inmediatamente revisado. Recordemos que nuestro cuerpo tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Si el dolor de pecho es sobre el lado izquierdo y se irradia hacia el brazo o se irradia hacia nuestra mandíbula, la mejor recomendación es acudir inmediatamente a un punto médico para que una persona especializada descarte un problema. Si el dolor es sobre el lado derecho o si es sobre todo el pecho, preferiblemente tenemos que establecer si no hay antecedentes de haber sufrido un golpe, si no hay antecedentes de haber tenido un proceso respiratorio en tiempos anteriores al problema, porque el simple hecho de toser muchas veces durante varios días puede inflamar la musculatura torácica. Lo más importante de todo es descartar la causa principal de muerte del mundo, que son las causas cardiovasculares. Y eso solo lo hacemos en un punto de emergencia. Me llama la atención que describes que te duele hasta las costillas. Cuidado, nosotros tenemos unos nervios que recorren la mitad de nuestro tórax y a veces se inflaman a través de una infección viral que se denomina herpes. Al comienzo el proceso se inicia con dolor
y posteriormente se ven unas manchitas o pápulas que duelen mucho y arden. Eso también tiene que ser atendido porque requiere de un especialista. No se olviden que para poder llegar a ustedes, la forma es llamándonos o escribiéndonos. Ahí tenemos los números 999-88144 o si no directamente una llamada al 601-3111 para estar en contacto directo conmigo y poder de alguna otra forma orientarlos en lo que ustedes necesiten. Tenemos una más. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tratar una parálisis facial? ¿Con una vitamina acaso? ¿Es un problema de tipo nervioso o es de estrés? Excelente pregunta, te agradezco muchísimo el habernos escrito. Primero que nada, hay que quitarle el miedo a la gente. Cuando hablamos de parálisis facial debemos definir que hay dos tipos. La parálisis facial central, cuando el problema está en el cerebro y ha habido un daño sistemático total y debe ser primero valorado por un neurólogo, por un clínico, para descartar esto. O si es una parálisis periférica, donde lo que se daña es el nervio facial que recorre la cara. Es muy clásico observar que el paciente siente hormigueos en la mitad de la cara, siente incapacidad en hacer gesticulaciones con ese lado de la cara, inclusive puede llorar de manera espontánea y se le dificulta cerrar el ojo. No sientas temor, eso es lo primero que debo decirte. Eso es una situación periférica que ocurre lamentablemente sin razones específicas. Algunos dicen que es de causa viral, otros dicen que es el estrés, inclusive la diabetes mal controlada predispone a la parálisis facial. ¿Qué debes hacer? Primero que nada, acudir al médico para descartar si es una parálisis facial central o si es una parálisis facial periférica, que con un buen examen físico lo vamos a generar. Y segundo, el tratamiento es sintomático. No te preocupes, vas a recuperar totalmente el funcionamiento de tu rostro, pero tienes que tener tolerancia, paciencia. Si bien es cierto, hay algunas vitaminas que podemos utilizar para estimular este proceso, esa no es la base del tratamiento. La base del tratamiento es confiar en los doctores, buscar a la persona, porque hay que empezar a hacer más que nada rehabilitación física de tu rostro para que no quedes con ninguna lesión, porque las parálisis faciales producen alteración en el movimiento de la cara. Entre más rápido acudas al médico, más rápido se podrá darte un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias por escribirnos. ¿Tenemos algo más? Buenas tardes, doctor Carlos, felicitándolo a usted y al programa por la ayuda de la comunidad. Quería consultar porque cada vez que termino de almorzar siento una sensación de vacío y las glándulas que generan mucha saliva dando una sensación de contradicción entre vacío y llenura. Ok, a ver, es importante tener claro que hay que saber cómo nos estamos alimentando, qué tipo de alimento estamos teniendo, si estamos teniendo los tiempos adecuados, porque esa es otra. A veces por el apuro de nuestro trabajo comemos en menos de 15 minutos y a veces en menos de ese tiempo. Y recordemos que el alimento al entrar a nuestra boca entra en un proceso de caída libre a través de nuestro tubo digestivo. Si nosotros no hemos masticado lo suficiente el alimento, es muy probable que nos genere una sensación de vacío, especialmente en el paso a través del esófago antes de llegar al estómago, donde se produce la primera parte de la digestión verdadera con los ácidos estomacales. Entonces, yo primero te aconsejaría que revises qué estás comiendo, cuánto tiempo te estás demorando al comer y por sobre todas las cosas, ¿estás consumiendo líquidos durante tu alimentación? Porque si no ayudas a que el bolo alimenticio vaya en un proceso normal de pasada a través del tubo digestivo, vas a tener, en vez de una sensación de satisfacción, que debe ser la alimentación, una sensación constante de malestar. Así que requieres consultar si eso continúa. Con esto quiero agradecer muchísimo todo lo que hemos tenido y el cambio que vamos dando
a este programa. Son ustedes los que marcan la diferencia. No olviden llamarnos, no olviden escribirnos. Estamos siempre todos los jueves a las 5 de la tarde con ustedes aquí en Max TV Online de Ecuador para el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros.